rebelión es igual a la brujería. El rey Saúl, como hemos visto en los últimos estudios, está enfrente del profeta Samuel. Dios le había comisionado para que oyera, para que escuchara, para que estuviera atento a su palabra, a su dabar, como dicen en hebreo la palabra de Dios, el dabar de Dios. Sin embargo, Samuel no estuvo atento a la palabra de Dios porque no le interesaba cumplir o hacer o obedecer la palabra de Dios. Dios le dijo: destruye a Amalek, porque no quiero que la memoria de Amalek permanezca, y tú vas a cumplir esa profecía que se le había dado a Moisés de que Amalek iba a ser destruido, por cuanto cuando iban saliendo de Egipto, Amalek fue una tribu nómada del desierto, atacó al pueblo de Dios, y nos damos cuenta que Amalek representa muchas veces en la Biblia nuestra carne. O sea, Amalek, nuestra carne, es un enemigo que traemos dentro de nosotros y está buscando siempre cuando estamos débiles, está buscando atacarnos por la retaguardia. Saúl no quiso obedecer a Dios y él comenzó a ser sabio en su propia opinión. Comenzó a creer que el consejo de él era mejor que el consejo divino y comenzó a tomar decisiones que Dios no le había ordenado. Entonces, después de que el profeta Samuel se encuentra y descubre que Saúl había dejado vivo a Amalek, a Agag, al rey de los amalecitas, y había dejado cantidad de ganado por la ambición y la avaricia de muchos de los soldados de él, entonces Samuel enfrenta finalmente, y este es el último encuentro entre el profeta de Dios y el rey Saúl. Y vamos a ver al final de este capítulo de que cuando Dios ya no manda a un profeta, cuando ya no hay voz de Dios, cuando ya oyes la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ya no hace mella, ya no te cambia, ya no te transforma, no te quebranta, no te hace llorar, no te pone de rodillas, es porque ya estás bajo un juicio de Dios, que se llama endurecimiento del corazón. Y cuando una persona se endurece ante la palabra de Dios, ¿qué le queda a Dios ya por hacer? Si es su palabra la que nos orienta, la que nos quebranta, la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos muestra, la que nos sensibiliza, fuera la palabra de Dios, no tendríamos nosotros la forma como Dios tratara con nosotros, más que a través ya de juicios muy grandes, y que muchas veces, aun cuando la persona ha sido tratada por Dios, endurece su cerviz, ya no hay medicina después para él. Y hemos llegado a un capítulo, a un punto donde el rey Saúl llegó a este grado, donde de aquí en adelante ya Dios no volvería a tratar con él, donde desde aquí en adelante comenzaría Dios ya a buscar a su sustituto, que fue el rey David, y a colocarlo en la posición en la que años más tarde, en un futuro próximo, Saúl iba a ser totalmente hecho a un lado, sería muerto en una batalla, como lo vamos a ver más adelante, y David tomaría y controlaría el reinado de Israel. En el versículo 22, que es donde vamos a comenzar esta noche, Samuel le dice a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La confrontación del profeta de Dios con Saúl no pudo lograr que Saúl cayera de rodillas. No pudo lograr, después de exhortarlo y decirle el pecado tan grande en que había incurrido, que cayera el rey de rodillas, como cayó más adelante, años después, el rey David, cuando lo confronta el profeta Natán y le dice: tú eres adúltero.
Y David cae de rodillas y llora la muerte de su niño. Una cosa iba a humillar a Saúl solamente en estos momentos, y sería escuchar que quedaría bajo el juicio de Dios. Samuel le declara a Saúl el mensaje de juicio, y al oírlo Saúl supuestamente, como vamos a examinarlo detenida y profundamente, supuestamente se arrepiente, pero es la misma actitud que tuvo algunos años después un hombre llamado Judas. Cuando la Biblia menciona que cuando vio que Jesús era entregado ante el concilio para ser asesinado, la Biblia menciona se arrepiente y avienta las monedas de plata y va y se ahorca. Entonces la Biblia hace una distinción muy clara entre estas dos actitudes. Entre una persona que le remuerde la conciencia, se llama remordimiento, y entre el arrepentimiento verdadero, que es una tristeza producida por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Síganme con mucho cuidado. Una persona puede, ante el dolor, por ejemplo, dice el periódico, mató a su hija y mató a sus hijos, y ante la tragedia se voló la tapa craneana de los sesos en el mismo panteón, y ante lo que él vio mató de 3 balazos al amante de su esposa, o arrepentido cayó de rodillas y se suicidó. Y cuando una persona se duele o tiene compasión porque emocional y sentimentalmente algo te afecta, pero no es el Espíritu Santo el que está obrando a través de esta tristeza, se llama remordimiento. En México le llamamos lágrimas de cocodrilo. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, sienten en sus sentimientos y en sus emociones la palabra de Dios, tal vez ven sus pecados y hasta les salen lágrimas por los ojos. Pero si esa persona que tuvo lágrimas en sus ojos, después de haber oído y después de haber llorado, no cambia su actitud, no cambia su conducta, no cambia su manera de ser con su esposa, con sus hijos o en el trabajo, no es cierto que se haya arrepentido. Simplemente le remordió temporalmente la conciencia. Samuel declara la suprema demanda de la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, 22, es la obediencia. Dios no nos manda a discutir sus órdenes. Dios no nos manda a alegar sus órdenes. Dios no nos manda a que nosotros racionalicemos al principio sus instrucciones. Dios demanda de nosotros una total y absoluta obediencia a su palabra. Por ejemplo, cuando Dios me dice, dame tu diezmo en el área del dinero, yo puedo racionalizar, bueno, hago cuentas, esto para el coche, para la escuela, para la comida, realmente no me queda ni el 2% de mi salario. Ahí estoy yo racionalizando lo que Dios me está dando. Por tanto, Señor, de acuerdo a mis cuentas, déjame decirte, no me queda ni el 2%, así que solamente te voy a dar el 2%. ¿Qué cosa es eso? Estoy tratando de sustituir la obediencia de Dios con mi razón, con mi consejo, con mi supuesta inteligencia. Y a Dios no le agrada eso. Dios le manda a una mujer, sujétate a tu marido, pero es que mi marido es esto y el otro, y si él fuera bueno yo me sujetaría a él. Cuando la mujer comienza a racionalizar de esta manera y a objetar la voluntad de Dios, la mujer cae también fuera de las instrucciones de Dios. Y cada vez que nosotros tratamos de racionalizar o decirle, Padre, yo no entiendo esto, no lo voy a hacer, y como no lo entiendo, no lo voy a hacer, en ese momento entramos en lo que se conoce la dimensión de la rebelión. La rebelión no solamente es ponerte el brinco a Dios, es simplemente no obedecer su palabra. ¿Por qué no la obedeces? Porque crees que tu razón, tu inteligencia es mucho mejor que sus instrucciones. La única cosa que realmente le agrada a Dios sobre todas las cosas es obedecerlo. Y muchas veces nos va a dar Dios órdenes,
como se la dio a Abraham. ¿Por qué creen que se le llama a Abraham el padre de la fe? Abraham, dame a tu hijo. Imagínense Abraham, oí bien, Señor, ¿me puedes repetir otra vez lo que dijiste? Que me des tu hijo. Señor, creo que no oí bien, voy a ir a que me cheque un otorrinolaringólogo los oídos. No creo que tú me estés demandando eso, que yo te dé a mi hijo. Porque en primer lugar, tú me dijiste hace 25 años que mi hijo era el heredero a través del cual la semilla santa iba a nacer. Entonces como que hay una contradicción entre lo que me dijiste hace 25 años y lo que me estás diciendo ahorita, Señor. Así que por favor explícame qué quieres decirme con que te entregue a mi hijo. Eso le contestó Abraham en Génesis 22. Para nada. Abraham me había llegado a un punto donde había aprendido a no discutir, a no alegar, a no racionalizar. Simplemente Dios lo dijo, lo voy a hacer. Y las consecuencias y los resultados se los dejo a Dios. No son cosa mía los resultados ni las consecuencias. Simplemente obedezco. Y desde que comenzó Abraham, Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a dar. Nunca le dijo qué tierra. Simplemente salte y obedece. Y por esa obediencia Abraham es constituido, y con su prueba final, como el padre de todos nosotros en cuanto a la fe. Es interesante, apunten por favor lo que significa aquí en el versículo 22 la palabra obedecer en el original hebreo. Esto es clave en toda la Biblia. La palabra obedecer es la palabra shama, S-H-A-M-A. Y la palabra shama, que se tradujo obedecer, significa en el hebreo oír. Significa en el hebreo oír. En Deuteronomio 6, todos los judíos cuando entran a las sinagogas y comienzan su servicio, hay una frase que usan, Deuteronomio 6, del 2 a 3, que dice: Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel a Jehová tu Dios uno es. Y es interesante que cuando la palabra hebrea obedecer signifique oír, esto es precisamente lo que uno hace cuando obedece a Dios. Yo no puedo obedecer a Dios si no presté atención, si no lo oí bien. Y por eso dice la Biblia: oír a Dios es mucho mejor que los sacrificios. O sea, yo no puedo obedecer a Dios sin antes haberlo oído. Y la fe es por el oír, Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Si yo no estoy diario en la Biblia y estudiando la Biblia, no puedo acostumbrar mi oído a las instrucciones de Dios. Si lo oigo el domingo, si lo oigo nada más aquí el martes en el estudio, y miércoles, jueves y viernes no oigo a Dios, ¿cómo puedo obedecerlo? Y me paso desobedeciendo a Dios jueves, viernes, sábado. El domingo lo obedezco, el lunes lo desobedezco y comienzo a vivir una vida fluctuante en mi fe. Dios demanda la obediencia porque aquí dice en el versículo 22 que es mucho mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. ¿Cuál es la tendencia del corazón humano? Señor, te fallé, pero me voy a ir de rodillas a la villa. Te fallé, Señor, pero me voy a ayunar durante 5 días. Te fallé, Señor, pero voy a vender un terreno y voy a regalar el terreno para poder compensar en las cosas en las que yo fracasé. Y la tendencia humana es continuamente estar sustituyendo la obediencia por los sacrificios. Bueno, ahora voy a regalar 10 Biblias y me guamé a mi esposa en la mañana, pero voy a llevar al desayuno a 15 personas. Y creemos que si hay una compensación en nuestras acciones, Dios puede ponerlas en la balanza y decir: bueno, esas Biblias que tú regalaste, o esa caminata de 2 kilómetros que te fuiste de rodillas, o ese ayuno que tuviste 4 días, compensa tu desobediencia de la semana pasada. Y la Biblia dice: te estás engañando. Porque obedecer es mejor que el sacrificio. El rey Salomón escribió en Proverbios 15, versículo 8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Qué cosas hacen todas las tribus del mundo?
¿Qué cosas hacen todas las religiones del mundo? Unos se encierran en conventos, otros se cuelgan nopales en el día de resurrección o en los tiempos de Navidad, otros no comen, otros se acuestan en camas de piedra, otros se amarran como Martín Lutero, se amarraba cordones con espinas y se acostaba en camas de piedra, y todas estas cosas para poder compensarle a Dios y decirle: Señor, mírame lo que estoy sufriendo. Se enterraban en la tierra, se rodeaban de hormigas. Bueno, tantas cosas que a través de la historia el ser humano ha hecho para sustituir la obediencia. Obedecer, hacer caso es mejor que cualquier cosa que le podamos ofrecer a Dios. Es interesante que en el versículo 22 Samuel diga: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, pero miren ustedes la siguiente frase: y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Saben ustedes cuál era la grosura? La grosura es la grasa. Y nunca los sacerdotes, cuando ofrecían un sacrificio, podían la grasa quedarse con ella. La grasa siempre era para Dios. ¿Por qué? Porque si se quedaban con ella, ya después de que se descubriera antes que se descubriera el colesterol, y que todo lo que es grasoso no fue diseñado por Dios para que lo comiéramos, porque nos tapa las arterias, nos bloquea las arterias. Yo a Dios en el área de la salud ya había hecho esta prevención y esta advertencia, pero espiritualmente la grasa simbolizaba la gloria de Dios. O sea que Dios nunca nos deja que nos quedemos con la gloria, con su gloria, porque eso le pertenece a Él, porque su gloria a nosotros nos hace mal. Nos hace mal. Nunca fue diseñado, ¿verdad?, la criatura para que fuera glorificada. La gloria le pertenece a Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando dice es mejor prestar atención que la grosura de los carneros, o sea, ni siquiera me entregues la grasa, le está pidiendo a los sacerdotes: lo que me interesa es mi gloria, y no puedo yo ser glorificado si no soy obedecido. La grasa era la ofrenda más apreciada, pero aún así no era un sustituto para la obediencia. En el versículo 23, Samuel se va mucho más profundamente y hace una declaración terrible: que el pecado de adivinación, y aquí en el hebreo es la palabra kesem con Q, que significa brujería. La brujería se pone en el mismo nivel que la rebelión. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿verdad?, es ¿por qué? Es semejante a la adivinación o a la brujería, porque rebelarse contra Dios, no obedecer a Dios, es meterte en los mismos terrenos de Satanás. ¿Por qué? Porque fue el primer pecado cósmico en la iniciación de la creación divina de los ángeles. Cuando Satanás dijo: no quiero hacer tu voluntad. Antes había una sola voluntad en el universo, solo Dios, y la voluntad de Dios se respetaba. Se levanta otra criatura que dice: no hago la voluntad del legislador cósmico, del juez del universo, del creador de todas las cosas. Y en ese momento en el universo comienzan dos voluntades: la voluntad divina y la voluntad satánica, a ponerse, a contrapuntearse, a volverse antagónicas. Y de ahí todos aquellos que han seguido a Satanás han sido y se les conoce como los rebeldes. Ir en contra de las leyes de Dios, ir en contra de los mandamientos de la Biblia, ir en contra de aquello que Dios ha diseñado, te coloca en una posición de rebelde. Y todos los rebeldes están bajo el dominio, el control y la energetización satánica. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 dice la Biblia que cuando las mujeres no se tapan la cabeza, ¿han leído ustedes ese pasaje? En ese momento a la mujer, dice la Biblia, le es honroso dejarse crecer el pelo.
Y si no trae el pelo largo y lo trae corto, que se ponga un velo al entrar a la iglesia por causa de los ángeles. Así dice en Corintios 11. ¿Qué significa eso por causa de los ángeles? Que cuando una mujer se sale, la autoridad, amados hermanos, la autoridad es como un paraguas de protección. La mujer está aquí y el hombre, dice 1 Corintios 11:3, es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre, el varón de la mujer. Cuando la mujer se sale de la sujeción de su marido, la mujer queda expuesta, no tiene ya protección, es como un paraguas, queda a la intemperie y queda bajo los relámpagos, los truenos, los ataques mortales de los demonios. Cuando los hijos se salen del paraguas, se salen de la autoridad de su padre, se salen de la autoridad de su madre, los hijos quedan en su rebelión expuestos a ataques de demonios. Cuando los ciudadanos nos salimos del paraguas de la autoridad del gobierno, cuando vamos en contra del gobierno, cuando nos oponemos al gobierno, quedamos como rebeldes bajo los ataques del maligno, porque como pecado de brujería es la rebelión. La obstinación es semejante a la idolatría, como idolatría la obstinación. Esta palabra obstinación significa patzar en el hebreo, terquedad, hacer tu voluntad, insistir en querer hacer lo que a ti te da la gana, ir en contra abiertamente de los mandamientos de Dios. Y es equivalente a la idolatría, porque cuando una persona dice yo quiero hacer mi voluntad, en ese momento, en tu terquedad, te estás exaltando a ti mismo como Dios. Yo no te necesito a ti que me digas en la Biblia qué tengo yo que hacer. Yo no necesito que me digas que tengo mandamientos. Yo me pongo mis mandamientos. Yo hago mi divina voluntad. Yo hago lo que yo quiero. En ese momento tú te conviertes en un Dios. Y has hecho de ti mismo y de tu propia persona un ídolo. Haces lo que quieres, actúas independientemente de Dios, nadie te dice nada. Como pecado de terquedad es la idolatría, o la idolatría es igual a la obstinación. Notemos que esta rebelión de Saúl y esta cosa de sigo amechado, no pequé, pero como vamos a ver ahorita su conducta de Saúl, no fue tanto el pecado, no fue tan grande el pecado. Está bien que sí, pero Samuel, no exageres. Yo también le ofrecí sacrificios a Dios, pero he hecho otras cosas buenas para Dios. Esta insistencia, esta obstinación, esta terquedad trajo como consecuencia el rechazo y el juicio de Dios. Aquí tenemos a un rey que está siendo abandonado. Y todos nosotros, amados santos, en el Nuevo Testamento hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y aquí estamos viendo que es imposible que una persona pueda gobernar en rebelión. Entonces, estas cosas, estos principios se aplican a nuestras vidas. Porque aquí Dios está tratando con un rey, y este rey es un símbolo de todos nosotros, Saúl. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes ante los ojos de Dios. Y Dios nos llamó para gobernar nuestra casa, para gobernar la iglesia, para gobernar la sociedad, para gobernar una nación, para gobernar en tu oficina. Pero no como un dictador, sino como una persona que está sometida a la autoridad. Y tú tienes autoridad porque estás debajo de la autoridad, porque no hay autoridad sin autoridad. Dios no puede delegarle la autoridad a ningún ser humano si ese ser humano no está debajo de otra autoridad. Porque la autoridad que tenemos y nos es otorgada precisamente porque estamos obedeciendo a otra autoridad fuera de nosotros. Samuel pronuncia el juicio de Dios. Dice el versículo 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl iba a continuar, aun cuando Dios lo había desechado. Él iba a seguir siendo rey. Él iba a seguir sentándose en el trono. Él iba a seguir caminando en el palacio y durmiendo en el palacio, pero sin la unción
de Dios. ¿Y cuántos de ustedes siguen viniendo a la iglesia, siguen viniendo a los estudios? No pasa nada todavía, ya tienes 6 meses con la amante, que estás robando, con pornografía, y tú normal, como si nada, sin que te des cuenta que ya hace mucho tiempo Dios te abandonó. Pero te vas a dar cuenta, como Sansón se dio cuenta demasiado tarde. Y cuando Sansón lo amarraron y antes las rompía las cuerdas y mataba a los cientos, miles de filisteos, y a los leones como cabrito les abría la mandíbula y cargaba puertas de como 300 kilos de peso, porque el Espíritu de Dios lo capacitaba para esa fuerza sobrenatural. Llegó un momento en que Sansón pecó y Sansón pecó y Sansón pecó, y nunca se dio cuenta hasta cuando ya no pudo romper las cuerdas, que el Espíritu de Dios le había abandonado. Y esto es una cosa trágica para cualquier persona que sigue a Jesucristo, que tú en la vida estés actuando como nada y te creas que eres cristiano, te creas que eres cristiana, y sin embargo la unción de Dios la has perdido. ¿Y en qué se puede descubrir que uno ha perdido la unción de Dios? Es muy fácil. La unción de Dios siempre se manifiesta en 3 principales frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor. Si el Espíritu Santo no está trabajando a través de mi vida, significa la unción. ¿Cuál es la unción? Primera de Juan capítulo 2, la unción permanece en nosotros, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está operando a través de mi vida, yo ya no amo a Dios en primer lugar, porque el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo y a darme amor por el Padre. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en Romanos 5:3, por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces yo comienzo a alejarme de la Biblia. Ya no estoy enamorado de la Biblia, porque venir a la Biblia es venir a Dios. Hacer contacto con la Biblia es hacer contacto con Dios. Meditar en la palabra de Dios es meditar en las instrucciones de Dios. Y cuando yo ya comienzo a alejarme de la Biblia y a no estudiar la Biblia, no meditar la Biblia, con mis hermanos pasa lo mismo. Ya no amo a mis hermanos, no, todos son una bola de hipócritas, todos son una bola de mentirosos. Hay gente del mundo que es mejor que los cristianos. Me comienzo a volver en la iglesia criticón, comienzo a ser murmurador, comienzo a hablar siempre, continuamente estoy hablando mal de alguien, comienzo a herir la reputación de otras personas. Es un síntoma inequívoco de que no tienes la unción. Amor, gozo, no tienes gozo, tienes cara de perico de África. Ya no tienes gozo en tu vida, ya no te ríes de nada. Yo desde aquí puedo verlos a muchos de ustedes, ¿no? Y están muchos así. Tienes, ¿verdad? Cara, de veras, no necesitas máscara para el Halloween. ¿De dónde viene esa amargura en tu rostro? ¿De dónde viene esa mirada de sospecha, de paranoia? ¿Será cierto o no será cierto? ¿De dónde viene, verdad? Viene precisamente de la condición de tu alma, donde no fluyes en tu vida, o sea, no disfrutas, no te gozas. Ya tienes tal vez muchas semanas que ni siquiera te ríes, porque no hay ese gozo en ti, y menos va a haber paz. Estás intranquilo, irritable con tu esposa, gritos y sombrerazos en tu casa. Si tienes dinero tienes paz, si no tienes dinero no tienes paz. La unción de Dios te ha abandonado. Has contristado y has apagado al Espíritu Santo. Al oír las palabras de su juicio, Saúl comienza a confesar su desobediencia, y vean ustedes detenidamente cómo manifiesta su corazón. Versículo 24. Saúl le dice a Samuel, cuando escucha, ¿verdad?, que ha sido desechado como rey, y le dice: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Esta confesión fue una confesión débil y forzada, inadecuada, porque no hizo que él tuviera verdadero arrepentimiento, sino que lo hizo porque
seguía teniendo temor de sus soldados. Seguía temiendo la voz del pueblo, del populis. Aquí tenemos claramente a una persona que cede a la presión del pueblo en lugar de obedecer a Dios. ¿Es acaso ese tu caso? ¿Tu familia? Ay, no seas payasa, no seas religiosa, viste de Drácula en Halloween a tu hijo y tú cedes a la presión de tu familia y contrapones y te opones y te rebelas a la voluntad de Dios. Ahí estás en Navidad. Ay, mi compadre, échese un whisky lucan de La Paz aquí con nosotros, hombre. Vamos a brindar aquí hasta por Santa Claus. Al ratito Santa Claus va a venir. Ay, muy religioso, ¿no? No, que está bien que sea cristiano, pero no les digas a los de tu religión que no te hagan fanático, que no seas extremista. Y cedes a la presión de la gente y desobedeces a tu Padre Celestial. Ninguna persona puede servir a Dios y ceder al mismo tiempo a la presión del pueblo o de sus familiares o de sus amistades, porque ninguno puede servir a dos amos. Y lo mismo pasa con los gobernantes. Todos los gobernantes que cuando comienzan a gobernar no tienen la ley en medio de sus ojos y la justicia en medio de sus ojos, y si el pueblo dice queremos eutanasia, sí al aborto, sí al aborto, sí al aborto, sí a la clonación, sí a la clonación, entonces ceden sus convicciones, saben que está mal, como Pilato sabía que ese hombre era justo, y se lavan las manos, porque nunca son personas de convicciones. Siempre la presión de tus familiares, la presión de tus amigos es más fuerte que tus convicciones internas. Y la única forma en la que podemos nosotros contrarrestar esa presión bajo la cual todos estamos continuamente expuestos, estamos expuestos a una presión moral y filosófica. Todos ustedes jóvenes llegas a la escuela y vas a estar bajo la presión de que venimos del chango, usa condón, Dios no existe, no hay principios, ahí tienes 30 años y eres virgen y eres quinto, ¿verdad? No seas tonto, ¿para qué exageras? Tú ya deberías de tener relaciones sexuales. Y esa presión moral y esa presión filosófica bajo la cual nos encontramos los cristianos solamente va a poder ser rechazada y resistida si el que mora dentro de ti es mayor que el que esté en el mundo. Y puedes decir amén cuando lo hayas resistido. Cuando hayas dicho verdaderamente, resistí la presión, no hice lo que la mayor parte de las gentes pensaban que yo iba a hacer. Porque mayores, o sea, tus convicciones son más fuertes internas que la presión externa. Es la única forma de poder defenderte, porque la presión externa tiene un objetivo. La presión de afuera del mundo tiene el objetivo de que le abramos la puerta, y al rendirnos a la presión de la gente, a la presión de los familiares, a la presión de las amistades, le abrimos la puerta a esa presión para que entre el enemigo y robe de nosotros y saque de nuestro corazón la semilla de la fe. Cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito, le está diciendo a Timoteo, hay algo, Timoteo, vas a pasar por un valle de sombras de muerte y te van a jalar y te van a rasgar y el diablo va a mandar personas. ¿Por qué? Porque todo el propósito y el sistema del mundo está diseñado para tratar de sacarte esto, que es el tesoro más grande por el cual debemos dar nuestra vida, nuestra fe. Y si fácilmente cualquier persona te saca la fe y te desviste y te roba y te saquea tus convicciones y tus principios, los entregas, los comprometes por la presión, por el qué dirán, porque ay, no quiero que me digan esto, que no me digan aquello, no eres llamado entonces para seguir a Jesucristo. Y esto fue lo que comenzó a disolver la espiritualidad del rey Saúl. Obviamente, cuando los soldados vieron las riquezas de los amalecitas, cuestionaron a Saúl y comenzó Saúl, hombre, no, ¿cómo vamos a dejar esas vacas, esos becerros?
tu Dios te dijo esto, pero mira, vamos a llegar y vamos a hacer un banquetazo. Además, ahora que llegues, dile al profeta que vamos hasta para el sacrificio sirven las ovejitas. Y Saúl cede a la presión de sus soldados porque temía más al hombre que a Dios. Temía más al hombre que a Dios. Entonces Saúl le pide perdón a Dios, y vean ustedes que no es a Dios a quien él pide perdón, sino que dice el versículo 24, perdona mi pecado. ¿A quién se está dirigiendo Saúl? A Samuel. Perdona mi pecado. ¿Cómo que Samuel no es nadie para perdonar pecados? Saúl estaba mirando al profeta de Dios para su perdón y no a Dios. Y noten ustedes que en 3 pasajes, 3 veces, Saúl se refiere a Dios como el Dios de Samuel y no el Dios de Saúl. Versículo 15. Saúl respondió: de Amalec los han traído, el pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a Jehová, tú Dios, no dijo mi Dios. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal, le dice Saúl al profeta. Y el versículo 30, lo mismo. He pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. 3 veces Saúl se refiere a Jehová, ya no como su Dios. Parece que ya en este momento no existía una relación íntima entre Saúl y Dios, y era lógico. La comunión íntima de Jehová es con los mansos y los humildes y los que temen su nombre. Dios no puede tener una comunión íntima con alguien que ha decidido hacer su voluntad, con alguien que ha decidido rebelarse e ir en contra de sus mandamientos y en contra de sus principios. Y Saúl ya comienza a revelar, ¿verdad? Que también observamos en el versículo 25 que le dice: vuelve conmigo para que adore a Jehová. En segundo lugar, ya Saúl tampoco podía adorar a Dios si no estaba Samuel con él. Ya necesitaba a otra persona para que lo acompañara a la adoración. Ya no podía él tener ni una relación íntima con Dios, ni tampoco una adoración íntima con Dios. Tenía que ser a través de un intercesor. Cuando Dios claramente les había dicho que Él era un Dios real y que podían acercarse a Él en el momento que ellos quisieran. Saúl comienza a alejarse de Dios y cae el irrevocable juicio de Dios. Versículo 26. Samuel responde a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El veredicto es confirmado. Dios rechaza definitivamente a Saúl. Recordamos que Saúl le acaba de pedir a Samuel que regrese, acompáñame para que conduzcas un servicio de adoración en mi casa. Samuel se rehúsa a ello y le confirma el juicio sobre su vida. Y habiendo visto Saúl que ya se iba Samuel y que ya no podía tratar con él, de repente Saúl le agarra el manto a Samuel, y cuando Samuel sigue caminando, el manto se rasga en 2. Y de una forma que no es coincidencial ni tampoco de suerte, sino que fue un acto verdaderamente de Dios, le dice en el versículo 27: volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. De este suceso saca un retrato dramático Samuel y le dice: así como se rasgó mi manto, quiero decirte que de la misma forma se ha rasgado el reino de Israel. Ya tú no vas a ser absolutamente el rey de Dios. Ya no vas a gobernar aquí, Dios se lo dará a otra persona. Y al mismo tiempo le revela el carácter irrevocable, incambiable de Dios. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá.
Aquí es importante que nosotros estudiemos esta palabra arrepentirse, porque se ha malinterpretado durante muchas veces y de muchas formas. Y mucha gente dice, ¿cómo puede Dios arrepentirse? ¿Qué significa esto que Dios se arrepiente? Y la palabra arrepentirse, que es la palabra naham en el hebreo, se escribe nacham con ch, nacham, significa cambiar de propósito o de curso de acción. Cuando Dios nos dice arrepiéntanse, nos está diciendo cambia tu caminar, Armando, cambia el curso y las sendas por donde te encuentras ahorita caminando, cambia tu curso de acción, ya no hagas esas cosas. Entonces esto implica que nos demos una media vuelta y que cambiemos totalmente nuestro propósito y nuestro curso de acción y tomemos los caminos de Dios. Dios nos llama a cambiar de propósito del mal hacia el bien. Pero cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, Dios está diciendo voy a cambiar mi manera de tratar contigo. Voy a cambiar el curso de acción. Yo tenía para ti este camino, pero como tú has insistido en tu rebelión, ahora te voy a llevar por otro camino. Y por ese camino que va a ser de amargura, de tristeza, de espinas, de lamento, de vergüenza, de culpa, tal vez en tu tribulación te volverás a mí. Entonces, Dios no se cambia jamás del mal hacia el bien. El arrepentimiento de Dios tiene que ver con la forma de tratarnos. Cuando dice Dios no se arrepentirá, significa que Él ya no va a cambiar su curso de acción en cuanto a lo que ha profetizado a Saúl. Tú ya perdiste el reino y no me arrepiento de esto. Jamás voy a arrepentirme, o sea, nunca cambiaré mi curso de acción para que tú vuelvas a ser rey en Israel. Y en el versículo 35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl. Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía. No que no se arrepiente, o sí se arrepiente. ¿Se dan cuenta que aparentemente hay incongruencias? Si comparamos el versículo 29 con el versículo 35, en el versículo 29 dice Jehová no se va a arrepentir porque no es hombre para que se arrepienta, y en el 35 dice Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Cómo podemos compaginar estos dos versículos o estas dos aparentes contradicciones? Muy sencillo y muy fácil. Una vez sabiendo lo que significa etimológicamente la palabra arrepentirse, podemos entenderlo. En el versículo 29, Dios no se va a arrepentir, no va a cambiar su curso de acción, no va a cambiar su propósito en cuanto a que Saúl regrese al reino. Y en el versículo 35, Jehová se está arrepintiendo, Jehová está cambiando su curso de acción por haber puesto a Saúl por rey en Israel. Entonces en el versículo 29 él dice que no es hombre para que se arrepienta como los hombres. Dios no se arrepiente como nosotros. Nosotros nos arrepentimos del mal hacia el bien. Dios simplemente cambia su curso de acción, cambia su propósito en cuanto a nuestra actitud. Esto es una revelación tremenda, porque esto nos habla de que cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, Dios cambia su manera de tratarnos. Y es lo que dice Hebreos 2 en el Nuevo Testamento. Si soportáis la disciplina bajo la cual todos necesitamos y aguantamos el castigo de Dios, Dios los trata como a hijos. Pero si no aguantamos la disciplina de Dios y nos rebelamos, ya no aguanto esto, ya no te quiero por esto, y mi carro me lo chocaron, y me robaron esto, y para eso soy cristiano. Si tú no aguantas y no soportas con paciencia esperar a que Dios te revele por qué está tratando así con tu vida, Dios no puede tratarte como a un hijo. Dios te va a tratar como a un bastardo. Yo no puedo enseñarle a nadie que no se deje enseñar. Si llego a una clase, a un salón de clases, y le voy a dar la geografía, y se para un muchacho, yo sé más que usted, yo no necesito que me enseñe usted, yo no quiero geografía, ¿a qué vienes a la escuela? Vete, a ti no te puedo enseñar. ¿Por qué? Porque tú necesitas ser manso para poder ser enseñado. Y si tú como cristiano no bajas la cabeza, Padre, hágase tu voluntad, enséñame tus caminos, enséñame tus mandamientos, quiero contristarme, quiero quebrantarme delante de tu presencia, quiero que me muestre verdaderamente en qué estoy mal, en qué le estoy regando, en qué debo de cambiar. Dios nos trata como a hijos.
Dice en Santiago 1, reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones. Y finalmente descubrimos que Saúl se aleja, entonces Samuel acompaña a Saúl, y era necesario porque Saúl continuó gobernando 15 años más, otros 15 años con su destino sellado. Hay un versículo en Juan capítulo 3 que dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se acuerdan? El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Esto nos habla que hay muchas gentes, muchas personas, ojalá que no haya muchos tampoco de los que nos ven por televisión, que ya están en la vida caminando con un destino sellado. Personas que ya decidieron en su vida la semana pasada, tal vez hoy en la noche, tal vez hace un mes, tal vez hace 4 años, que no iban a obedecer a Dios, que no iban a someterse a Dios nunca, y que lo han pospuesto, lo han pospuesto, lo han pospuesto, y de repente, como un ramalazo, cataplum, te llega la muerte y te mueres hoy en la noche. Mañana te estrellas, te vas a la barranca, te sacan las tripas mañana, una embolia cerebral, un ataque cardíaco, una bala perdida, una infinidad de cosas que nos pueden suceder y que en cualquier momento nos pueden sacar nuestro espíritu y nuestro alma de nuestro cuerpo. Y cuando ya nos damos cuenta, estamos ante la eternidad, ante el trono de Dios como el juez y no como el Salvador. Y todo porque, como dice en Primera de Pedro, no hiciste firme tu vocación y tu elección como no la hizo Saúl. Y finalmente le dice el versículo 32, Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec, al que supuestamente debió haber matado Saúl. Y Agag vino a él alegremente, ja, 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 ji, 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 jo, jo, jo. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Agag creía seguramente, ya escapé de la muerte. Pero parado frente de Samuel, escuchó la sentencia y la acusación y la sentencia de muerte. Era culpable de pecados crueles y salvajes, sanguinarios. Era un depravado, oprimió, brutalizó y asesinó a mujeres y a niños. Y así tenemos actualmente a dictadores, a gobernantes del mundo, ja, 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 ji, 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 en su avión, creyendo que no han hecho nada y que van a seguir robando y que pueden seguir burlándose de la gente y que pueden seguir oprimiendo y que porque tienen poder en su país o porque tienen petróleo en su país o porque tienen riquezas o porque tienen influencia y porque tienen poder, se creen dioses. Y en cualquier momento Dios los va a aplastar. Como aplastó a Hitler, a José Stalin, a Mussolini, a los Césares romanos, a Alejandro el Magno y a todos aquellos que han levantado sus puños en contra del cielo y han dicho, yo gobierno, soy Dios. Y no saben que la sentencia ya está dictada sobre sus almas, que ya está sellado su destino por toda la eternidad. Y que cuando oiga su voz, dice la Biblia, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Samuel acepta el juicio de Dios sobre la vida de Saúl. Versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá. Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Estos dos hombres fueron separados por última vez. Y tal vez hoy Dios se separe de ti en esta noche. Tú estás oyendo en esta noche la voz del Señor a través de la Biblia. Ténganos los hombres a nosotros simplemente como instrumentos de Dios. Pero tal vez tú cuando salgas por esa puerta en esta noche tuviste, y ustedes que nos ven por la televisión, la última oportunidad de arrepentirte de tus pecados.
Pero esta noche te levantas y te vas por esa puerta insistiendo, obstinada y tercamente. Mañana lo pienso. La semana que entra me arrepiento. Dentro de 15 días, cuando deje mi amante, cuando deje de robar, cuando tenga otro gobierno, cuando las cosas mejoren, sin que sepas que tal vez hoy fue la última vez que Dios te ha hablado. ¿Y sabes algo? Vamos a conocer a mucha gente que nos vamos a encontrar y vamos a llorar por ellos. Pero ¿cómo, don Pancho, usted ha caído y ha llegado a lo que usted ha llegado si usted venía a la iglesia? Pero ¿cómo? Allá en el cielo, ¿dónde está don Samuel? ¿Dónde está Samuel, el Camaney? ¿Dónde está el Pancho Pistolas? ¿Dónde está el Pancho Pantera? ¿Dónde están aquellos todos que aquí abajo, aquí yo, hay que la chava, y que aquí yo las trueno y que soy galán y que con mi lana y que con mi poder? ¿Dónde están todas esas personas? Llegará el momento en que se van a llorar por ellas, porque jamás quisieron abrazar la cruz de Jesucristo. Y sin embargo, a pesar de que Saúl es rechazado por Dios, Samuel le llora, demostrando su compasión por el rey. Como David, años después, lloró cuando supo que habían matado a Saúl. Y dijo: ¿cómo mueren los grandes? Aquellos que tuvieron poder, riquezas y todo, y sin embargo eran las personas más miserables del mundo, porque hay personas a quienes Dios les da todo lo que tienen, como lo tenía Saúl. Siguió reinando por 15 años, con lujos, con dinero, con carro, y nunca le faltó nada a Saúl económicamente. Pero vamos a verlo en los próximos capítulos, que los demonios comienzan a apoderarse de su vida. Y comienza a perder la razón Saúl, y comienza a desvariar mentalmente, y comienza a proferir incoherencias y a portarse de una forma totalmente anormal. Porque cuando el Espíritu de Dios nos abandona, no queda un vacío. Ese vacío lo llenan otras criaturas invisibles, espirituales, que la Biblia llama demonios. Y comienzan a controlar tu mente y precipitan tu autodestrucción. ¿Cuántos en esta noche no quisieran llegar al grado y al punto donde llegó Saúl? ¿Cuántos de ustedes tal vez hoy, al igual que Saúl, Dios ha enviado un profeta por última vez? ¿Y por cuántos de ustedes algún día tendremos que llorar? Porque no quisieron hacer ni obedecer, ni oír la voz de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por darnos cuenta que tú no puedes gobernar a un grupo de rebeldes. Tú gobiernas a un grupo de seres humanos obedientes que han aceptado someterse, rendirse a tu preciosa, buena y santa voluntad. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque Dios ama el corazón contrito y humillado y no lo despreciará. Él les fortalece en el tiempo de la angustia, y Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Pero no te alejes de mí, dice el Señor. Antes exhortaos hoy, en tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña nuestra vida, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos son engañosos si no están guiados por el Espíritu Santo. Y Dios te pide en esta noche que te vuelvas a Él, que dobles tu rodilla ante Él, que aceptes obedecer su voluntad, porque Él nos da el poder para obedecer. Si en tu corazón Él puede ver que anhelas seguirlo, negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirlo. Las personas en esta tarde
que quieran entregarle a Cristo su vida por primera vez, háganlo hoy. Hoy es el día de tu decisión. Hoy Dios te ha llamado a que hagas una decisión que va a destinar tu futuro y va a marcar y sellar tu destino por toda la eternidad. ¿Qué quieres escoger en esta noche? ¿La bendición o la maldición? La bendición, dice el Señor, si tú me aceptas, me obedeces y te rindes a mi voluntad. Y la maldición es para los rebeldes, para los impíos, para los perjuros, para los homicidas, para aquellos que están continuamente en contra de lo que un Dios santo ha hecho por nosotros en una cruz. La muerte de Cristo nos habla de un juicio eterno que espera a millones de almas en el infierno, de un juicio que el Hijo de Dios llevó a nuestro lugar al pagar con su sangre por nuestros pecados, de un juicio que no tienes tú que llevar si tú aceptas a Cristo en tu corazón en esta noche. Y si tú lo quieres hacer y las personas que nos ven por la televisión quieren invitar a Cristo en este momento a tu vida, dile: Señor, te pido perdón por mi vida, me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados, porque no he hecho tu voluntad, no te he obedecido, he querido hacer mi voluntad, y te pido que me perdones y me laves con tu sangre. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por mis pecados con su vida, con su sangre, y que a los 3 días resucitó de los muertos. Y ahora, Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios, como mi libertador, mi sanador, para que tú me puedas cambiar y tú me puedas dar el poder de vivir para ti. Y te doy las gracias por haberme traído en este momento a escuchar tu voz, porque tal vez era demasiado tarde el día de mañana para el destino de mi alma. En el nombre de Jesús, amén.